ustedes en casa también, porque este día se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a más del 18.4% de las personas adultas en nuestro país. Por eso es importante tocar este tema en consulta, por supuesto. Y para conocer más de él nos acompaña el endocrinólogo Julio Mayorga. Bienvenido, doctor. Hola, Qué ¿cómo bueno están? que estás con nosotros para platicar de este tema tan importante y que en realidad poco conocemos. Exactamente qué es la diabetes y por qué se produce. Bueno, la diabetes es un problema de salud en el que se acumula el azúcar en la sangre y eso es resultado de que no se puede procesar. Nosotros normalmente cuando comemos producimos una hormona que se llama insulina para que se metabolice y se convierta en energía. Cuando esta insulina o no funciona bien o se deja de producir, entonces se acumula la glucosa. Y al acumularse la glucosa, entonces eso genera muchos efectos tóxicos. La glucosa en exceso en la sangre es tóxica para el organismo y eso genera muchas complicaciones. De acuerdo. Doctor, ¿cuáles son los tipos diferentes de diabetes y en qué se diferencian? Justo partiendo de lo que les acabo yo de comentar, la diabetes puede ser diabetes tipo 1, en donde no se produce insulina, se deja de producir porque generalmente se destruye el páncreas, nuestro sistema inmunológico lo identifica como extraño y lo destruye. De acuerdo. Entonces ya no se produce insulina. Ok. Segunda, que es la más frecuente y que es la más relevante porque podemos prevenirla, es que la insulina deja de funcionar. Al no funcionar bien, entonces el organismo ya no puede procesar ese azúcar y se acumula. Y a la larga, esto también lleva a que ya no se produzca lo que debería, entonces se empieza a acumular. Y una tercera que creo que es muy relevante es la diabetes gestacional, la diabetes que aparece durante el embarazo. Porque todas las mujeres cuando se embarazan su insulina funciona menos por los cambios hormonales, pero habitualmente si la mujer llega en un contexto en el que tiene un problema que no ha identificado en el que su insulina no funciona bien, esto empeora. Oye, Doc, ¿y cuáles son los síntomas? Porque yo conozco muchas personas que han padecido o padecen diabetes y se dan cuenta mucho tiempo después. Sí, el problema es eso, que es una enfermedad silenciosa. Sin embargo, hay muchos datos que nos pueden ayudar. Cuando estamos muy cansados sin razón aparente, dormimos, no descansamos, nos sentimos muy agotados, bajamos de peso, aumentamos de peso un poco de manera medio inexplicable. Pero ya cuando esto avanza, me puedo sentir muy agotado, bajo de peso de manera inexplicable, me da mucha sed, seguramente lo han escuchado, y van a orinar mucho, ¿no? Entonces son los datos ya de que esa glucosa seguramente está muy alta. Exacto, hay que poner atención. Exactamente. ¿Podemos decir cuál es justamente el error más común que la gente comete al quererse controlar la diabetes y en lugar de controlarla, la empeora? Claro, una de las principales cosas que hace cuando ve que tiene glucosas altas es que deja de comer. Así es. Y entonces esto no es bueno porque si de por sí no estoy teniendo la fuente de energía porque la insulina no está funcionando bien, dejo de comer y entonces exacerbo el problema. Oiga, Doc, la pregunta de los 64,000 pesos, diría mi madre. ¿Se puede prevenir? ¿Nos podemos cuidar de alguna manera o qué tendríamos que hacer para no padecerla? Exactamente, justo lo que yo les comentaba era la diabetes tipo 2 es la buena noticia, prevenible. Es una enfermedad que podemos prevenir a través de los hábitos. Solo la 2. De acuerdo. La diabetes tipo 2. Ok. La diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Podemos prevenirla a través de una buena alimentación, ejercicio principalmente. Son las dos cosas. Y la alimentación se refiere a tener una alimentación balanceada. Los carbohidratos, los azúcares no son malos. Hay algunos que son más malos que otros. Entonces, la alimentación tiene que ser balanceada. Frutas, verduras, alimentos que sean naturales, evitar los altamente procesados, los azúcares, refrescos, bebidas endulzadas. Todos estos alimentos no son buenos para el organismo y eso hace que se acumule la glucosa y que no se pueda procesar. Equilibrio, ¿verdad, Doc? Esto es lo que lo dispara la diabetes tipo 2, porque justamente hay alimentos que mucha gente puede tener la diabetes y hay alimentos a lo mejor no como tanta azúcar, pero debe haber algo que me lo dispare completamente. Sí, efectivamente. No como mucho azúcar, pero a veces no lo hacemos tan consciente, pero las bebidas endulzadas, los refrescos, las bebidas Los que a veces no lo edulcorantes. pensamos. Los edulcorantes también tienen una participación, pero en general los refrescos, las bebidas endulzadas, ahora las bebidas, por ejemplo, lácteas que tienen azúcar adicional, pues, y las consumimos abiertamente, ¿no? Oiga, Doc, he oído alguna amiga, por ejemplo, que dice, yo tengo diabetes, pero de la buena. ¿Existe diabetes de la buena? No, no hay diabetes de la buena. Todas las diabetes son malas porque se acumula en la sangre el azúcar. Y imagínense que el azúcar se pega como si tuviéramos todas nuestras células que fueran en un modelo como si fueran un metal y se pegan. ¿Qué le pasa? Se oxida. Claro. Y entonces al oxidarse deja de funcionar. Eso es lo que sucede con la glucosa siempre que está alta. Puedo tener niveles muy altos de glucosa
o niveles no tan altos, pero en todos, invariablemente, es igual de mala. ¿Y cada cuánto me tengo que checar la glucosa? Ya cuando una persona tiene el diagnóstico, varía mucho. Al inicio, generalmente, hay que hacer algunos ajustes y sí requiere una medición a lo mejor por lo menos unas 2, 3 veces a la semana. Pero una vez que la persona ya está estable y que ya tiene tratamiento, generalmente no requiere un monitoreo más que a lo mejor un par de veces a la semana checar su glucosa para verificar que efectivamente está bien. Pero al inicio, justamente hacemos este tratamiento en el que intentamos controlarlos de una manera muy pronta. Entonces, en el primer mes sí hacemos monitoreos constantes de glucosa para asegurarnos que el tratamiento, la alimentación, que todo está funcionando. Y ya una vez que esté mejor, esa glucosa puede checarse eventualmente y hacemos un estudio cada 3 meses para verificar que efectivamente esa glucosa se mantiene bien controlada. Entonces, para nosotros es muy útil recibir esa información y por eso las personas, pues es útil que se hagan estos estudios. Totalmente, siempre lo decimos en este programa, prevención familiar. Chéquense, por favor, no se automediquen y hay que cuidarnos muchísimo de la diabetes. Muchísimas gracias, Doc. Doctor. Gracias a ustedes. Y continuemos con más familia en Sala El